Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Nos da mucho gusto recibirlos y tenerles con nosotros. Nuevamente, gracias por todos los comentarios y por las preocupaciones que han tenido por ese servidor. Agradecemos mucho sus oraciones. Como ustedes pueden ver, el Señor ya nos está permitiendo volver a nuestras labores cotidianas. Gracias por haber orado por nosotros y gracias por todas las atenciones que nos han dado. Especialmente gracias por el apapacho del domingo pasado, cuando en la iglesia recordaban el Día del Pastor, y gracias por todas sus amabilidades para este servidor, y no solamente para mí, sino para todo el cuerpo pastoral. Pues como ustedes saben, ¿no? Toda esta semana hemos estado tratando el tema de las cualidades del líder y siguiendo precisamente con esas ideas de la carta de Pablo a Timoteo, pues seguimos tratando la idea de cómo debe de ser precisamente un pastor. Estábamos trabajando y hemos estado reflexionando desde esos días en la carta de Pablo a Timoteo, en donde el apóstol San Pablo, al dirigirse a este joven pastor, le da toda una serie de explicaciones sobre la necesidad de la congruencia de aquella persona que desea trabajar en la obra del Señor, congruencia con lo que está haciendo. Cuando nosotros entramos y empezamos a pensar en esa congruencia de lo que el pastor es y lo que hace, pues sí nos cuesta un poquito de trabajo. Yo creo que todos nosotros hemos tenido diferentes experiencias que nos han marcado en la vida, algunas veces muy buenas, otras veces muy malas. En ocasiones nos han ayudado pastores y en otras ocasiones nos han dejado con un sentimiento medio extraño, ¿verdad? Como diciendo, bueno, así debe ser el pastor. Bueno, en fin, el punto el día de hoy no es tanto meternos a juzgar, ¿verdad? Lo que hemos vivido, pero decía yo, esa experiencia en realidad nos lleva a reflexionar sobre la importancia de lo que ahora estamos nosotros tocando aquí en la carta de Pablo a Timoteo. ¿Cómo debe de ser un líder dentro de la iglesia? Como ya ustedes han escuchado en otros devocionales, el texto sí efectivamente se dirige precisamente a aquellas personas que desean tener cargos en la iglesia y por eso utiliza el concepto de obispo, ¿verdad? Y ya el pastor Arturo Muro nos explicaba de una manera muy especial o muy amplia lo que significaba la palabra obispo, ¿verdad? Que es un supervisor de almas, por decirlo así, así lo definía él. Un supervisor de almas, alguien que está encargado de ver que las personas puedan desarrollarse. Ese es un ministerio muy importante porque ustedes pueden observar que sí se trata de un ministerio que tiene muchas aristas, tiene muchos caminos por donde seguirse. Obviamente tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la consejería, tiene que ver con el seguimiento, con el acompañamiento, con muchas cosas que en ocasiones a nosotros como personas nos son muy difíciles de realizar, ¿verdad? No solamente en el terreno eclesiástico, sino aún dentro de nuestra propia vida. Usted como yo, que somos padres, se habrá dado cuenta de que en ocasiones es muy difícil aconsejar a nuestros hijos. Otras veces es muy difícil acompañarlos. Otras veces, ¿verdad? Es muy difícil enseñarlos. Sin embargo, esta labor de supervisar, de desarrollar la vida de las personas, pues requiere muchas cosas.
Es por esto que el apóstol San Pablo en esta carta da muchas características. Algunas las analizamos el domingo. Si me permiten, nada más quiero leerles el pasaje. Dice así más o menos: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, pero también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es interesante porque este pasaje prácticamente lo duplica después cuando empieza a hablar de los diáconos, de los que van a servir, ya no solamente en la supervisión de el desarrollo personal espiritual de los miembros de la iglesia, sino que también los que van a estar ayudando, para aquellos que sirven, para aquellos que barren, para aquellos que trapean, para aquellos que cuidan las instalaciones, ¿verdad? Interesante. El apóstol San Pablo vuelve a duplicar estas características y le modifica ahí un poco. Pero cuando veo todo esto, simplemente yo me hago una pregunta. Se las quiero compartir a ustedes. ¿Por qué será que es tan importante tener todas estas cualidades cuando uno se va a dedicar al ministerio de la iglesia o a cualquier ministerio de la iglesia? Repito, ya sea como maestro de escuela dominical, ya sea como consejero, ya sea como ayudante, ujier, recibiendo a las personas. ¿Por qué será tan necesario que se tengan estas características? Si ustedes observan, así empieza Pablo, dice, pero es necesario que sea. Pero a mí me hizo pensar mucho esto. Yo sé que hay, por ejemplo, si yo quisiera ser médico, pues es necesario que yo sepa medicina. Si yo quiero ser ingeniero, pues es necesario que yo tenga los conocimientos básicos de matemáticas, de cálculo, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué ahora decimos que es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, prudente, decoroso? Bueno, quizá la respuesta sea porque cuando nosotros estamos trabajando para la iglesia, no estamos trabajando con materias como cemento, varillas, libros, ¿verdad? Sino que nosotros estamos tratando de esculpir vidas. Y eso es lo interesante. En cualquier área del ministerio que tú y yo estemos involucrados, voy a decirlo, aún si se trata de barrer la iglesia, el templo donde nos reunimos, o de poner flores, o de colocar sillas, nosotros no estamos haciendo eso nada más porque sí, sino porque estamos tratando, como decía yo hace un momentito, de esculpir vidas. Dios nos ha puesto precisamente dentro de la iglesia para ayudar a nuestros hermanos a desarrollarse. Y obviamente en ese desarrollo tenemos que manejarnos como si estuviéramos en una balanza. No se trata nada más de saber hacer las cosas, sino, como ustedes pueden observar aquí, se trata más que nada de saber ser. Y esa es la gran diferencia. Unas veces nosotros sabemos hacer, pero nos falta el saber ser. ¿Cómo puedo yo ser algo mejor? ¿Cómo puedo yo ser un buen cristiano? ¿Cómo puedo ser un buen creyente? Pablo dice aquí, hermanos, y esta es la balanza en la que nos lleva, que nosotros en el ministerio no solamente debemos saber hacer, sino que también debemos saber
ser. Y a esto es a lo que se le llama congruencia. Yo soy algo, pero también tengo que saber hacer lo que soy. Voy a ponerles un ejemplo. En una ocasión estaba yo dando una clase a los chicos en el seminario sobre cómo preparar estudios y demás, ¿verdad? Y de pronto un chico levantó la mano y me dijo, oiga, hermano, dice, ¿y usted hace todo esto? En un momento, debo de confesarles, ¿no? La pregunta me golpeó, me chocó, pero sí me hizo reflexionar. Y me hizo reflexionar en el hecho de que nosotros muchas de las veces somos muy buenos para decir, no tanto para hacer, y menos para ser lo que estamos diciendo que se debe de ser y hacer. No sé si me han seguido, ¿verdad? Pero esta es precisamente la idea. Cuando yo veo el pasaje de los requisitos que Pablo pone para el ministerio, yo me encuentro precisamente con ese hecho, con el hecho de saber ser congruentes. Ser congruentes en nuestra vida. Es decir, si yo estoy sirviendo a la iglesia, voy a ponerme, por ejemplo, si yo fuera una mujer en la iglesia y soy una persona que constantemente está dando la bienvenida a la gente y diciendo, mira, aquí hay un lugar, aquí hay otro, ¿verdad? Y de pronto yo llego a mi casa y no soy capaz de hacer lo mismo con mi esposa, con mis hijas, entonces ya estoy siendo incongruente. ¿Por qué lo puedo hacer en la iglesia y no lo hago en mi casa? ¿Por qué en la iglesia, si se cae algo, corro y limpio? Y llegando a mi casa no me importa. No me importa si las cosas quedan sucias. ¿Por qué no soy congruente? En la vida cristiana, uno de los elementos importantes para el desarrollo de la vida espiritual, o como decíamos hace un rato, para esculpir almas, para cuidar o supervisar el desarrollo espiritual de las personas, una de las cosas que se necesita y que vemos en este pasaje es precisamente eso que se llama congruencia. Somos congruentes en lo que es nuestra vida con nuestra propia fe. Algunos otros llaman a esto también integridad. Tengo integridad en mi mente, en mi forma de pensar con lo que estoy haciendo. Tengo integridad en las cosas que digo, con las cosas que hago. La integridad y la congruencia creo que son los elementos que Pablo tenía en mente con este pasaje. Un pasaje que nos habla, fíjense bien, de que es necesario tener ciertas cualidades en el ministerio, porque el ministerio, cualquiera que nosotros tengamos dentro de la iglesia, requiere precisamente que yo me presente delante de Dios y también requiere que yo me presente delante de la gente. Yo no puedo presentarme delante de Dios de una manera y delante de la gente de otra. Y tampoco puedo decir que soy algo si no hago lo que digo que soy. Integridad y congruencia son elementos muy necesarios para nosotros los cristianos. Y quiero abrir un poquito más la sombrilla, ¿sí? Creo que este pasaje no es un pasaje exclusivo cuando hablamos de integridad, no es exclusivo solamente para aquellos que buscan un ministerio, sino que es un pasaje requerido para todos aquellos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque simplemente en cualquier momento tú te vas a encontrar con ese dilema, ¿verdad? Yo creo en Cristo como mi Salvador personal, yo creo en Dios como mi Señor, como mi soberano en la vida. Bueno, ¿soy congruente con eso? ¿Tengo integridad entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo? Como creyentes cristianos, hermanos, tú y yo necesitamos precisamente esa gran cantidad de
integridad, de congruencia, de poder decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo practico. Y no tiene que ver solamente dentro del círculo cerrado de lo que es nuestra iglesia el domingo en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Es mi estilo de vida. Pablo está hablando entonces aquí no solamente de pequeñas cosas que yo debo de ir haciendo poco a poco, sino de un estilo de vida que yo debo de ir cultivando. Un estilo de vida que se caracteriza por congruencia en mi fe, congruencia en mi convicción de Dios, congruencia en mi convicción de la palabra de Dios. De nada me sirve enseñar la palabra de Dios si yo mismo no la vivo. De nada me sirve decir que soy hijo de Dios si no me comporto como tal. Así que hermanos, pues yo quiero dejarles ese gran reto y nuevamente lo tomo para mí, ¿no? Si nosotros hemos venido a reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal y Dios nos ha hecho sus propios hijos, pues seamos congruentes, vivamos como tales, vivamos como hijos de Dios, aprendiendo cada día más de Él y viviendo cada día más para Él. ¿Qué les parece? Piensen en esta semana cuáles son las cosas que yo tengo que empezar a modificar en mi vida para vivir en congruencia con mi fe. Probablemente es lo que veo, probablemente es lo que leo, sí, probablemente es con quien me junto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿sí? Seamos congruentes. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Si servimos en la iglesia, no nada más que sea en la iglesia, sino también fuera de ella. Así que les dejo con eso, con ese reto, y espero que Dios nos ayude a modificar aquellas cosas que tenemos que modificar. ¿Les parece si cerramos con una oración? Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has hecho tus hijos y nos has llamado para servirte. Nos ponemos en tus manos. Sabemos que el reto es grande. Sabemos que es necesario en nosotros cambiar muchas cosas. Es necesario, Padre, volvernos congruentes con lo que decimos que somos. Que seamos íntegros, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, para darte gloria y honra y para ayudar a nuestros hermanos también a crecer y a parecerse más a ti. Ayúdanos a ser verdaderos administradores de tu gracia, a ser, Señor, verdaderos administradores del desarrollo espiritual de la gente que nos rodea. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Y recuerden, hermanos, esta labor de desarrollar, de hacer crecer a la gente, no es nada más de los pastores, es de todos nosotros. Que el Señor me les guarde y les bendiga. Y nuevamente, gracias por sus comentarios. Hasta luego.